Listo, empiezo en 5, 4, 3, 2. Buenas tardes a todos, a los que de manera muy puntual se están conectando a esta sesión especial. Vamos a dar unos minutos esperando que más usuarios nos puedan acompañar y entonces dar inicio a las 7 en punto con esta sesión.
Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Es un gusto nuevamente para mí estar aquí con ustedes con esta tercer sesión especial en donde seguimos trabajando desde la seguridad, desde la comodidad de nuestras casas, siguiendo pues las medidas de precaución que las instituciones sanitarias nos han pedido tener. La idea con estos espacios es seguir acercándonos a todos ustedes, estar acompañándolos en momentos y en circunstancias difíciles. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a una de nuestras tanatólogas que forman parte del equipo Tiempo y Vida. Ella es Carmen Fat Calderón. Ella es tanatóloga clínica y psicoterapeuta gestal. Y el día de hoy está acompañándonos en esta sesión, la cual se titula ¿Cómo afrontar una muerte repentina? Y bueno, pues para mí es un gusto darle la bienvenida. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias y con mucho gusto a saludar a las personas que están escuchando y viendo este evento. Perfecto, muchas gracias, Carmen. Mira, para todos nuestros usuarios que nos están acompañando por primera vez, la dinámica se va a manejar de la misma forma que en las sesiones anteriores. Vamos a tener un espacio en el cual les vamos a informar para que nos hagan llegar todas sus dudas, sus comentarios y con ayuda de nuestra tanatóloga irle dando respuesta a la mayor cantidad posible que podamos atender. Y bueno, todas aquellas preguntas que en este espacio no se puedan resolver, vamos a darles respuesta en nuestros espacios de la guía del duelo con la intención de, pues proporcionarles la mayor cantidad de información y resolverles la mayor cantidad de dudas que tengan. Y bueno, pues Carmen, empezamos con este tema. Adelante. Muchas gracias. Si me permiten compartir la imagen para ir platicando mientras se va viendo la información. Esta plática la llamamos ¿Cómo afrontar una muerte inesperada? Y cuando yo escucho esto, por difícil que sea, alguien en nuestra vida va a tener un suceso de ese tipo o nosotros mismos y a veces no sabemos cómo ayudar, así es que la presencia de todos es valiosísima aquí y si en algún momento están presentes las personas que han tenido duelos o muertes inesperadas de sus seres queridos, recientemente para mí es muy valioso el reconocimiento porque significa que están buscando ayuda a pesar de lo difícil de lo que están viviendo. Y a veces decimos que son estas muertes inesperadas que son a destiempo, porque son accidentes de jóvenes o de que tenían plena salud, por ejemplo, pero los sucesos son imprevisibles y no tienen nada que ver con la edad. Muchas veces nos angustia esa vida que tenía por delante cuando en realidad su vida era hasta ese momento. Estas características es que son repentinamente, son sucesos que impactan con traumas que no podemos tenerlas previstas, no podemos estar preparados para lo que viene después de eso. El duelo, la muerte, el funeral y todo lo que sigue es urgente, hay que resolverlo de cualquier manera, pero además impacta a comunidades enteras y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia. En realidad el mundo entero está impactado por lo que nos está pasando, pero también vale la pena tener en cuenta que cuando tenemos peligro, también es una oportunidad de resurgir. En esta crisis podremos también salir adelante si confiamos en que para algo nos sirve todo este dolor. Muerte súbita. Yo quiero tocar aquí no solamente el tema de las personas que han muerto por el COVID, por ejemplo, porque finalmente la vida sigue y hay accidentes, hay suicidios, hay asesinatos, hay muertes masivas provocadas por el hombre y muerte masiva provocada por causas naturales, que yo quiero pensar que así es este virus. De manera imprevisible,
viene todo esto. Y también me gustaría tocar esta parte, la muerte de un hijo, porque se dice que es el dolor más profundo que tienen los papás. Pareciera ilógica porque recién viene a la vida y se va el chiquito, el niño. Es bien importante que los papás tengan un apoyo terapéutico durante varios meses, durante un tiempo, porque muchísimas veces se sienten culpables por no haber tenido la capacidad de cuidarlos y de salvarlos de la muerte a los niños. Tiene mucho que ver cómo se ha dado la noticia. Lo más común es que cuando alguien muere de manera súbita, inesperada, el impacto de la noticia, ya sea porque nos dimos cuenta del evento, ya sea porque nos avisaron gente de policía o de tránsito, si es que fue un accidente, o familiares con quien estaba nuestro ser querido, por ejemplo, depende de cómo nos den la noticia, es como vamos de manera importante a procesar el duelo, porque en ese momento hay un impacto, es como un golpe al alma, y hay que atender tanto el duelo, el suceso como tal, y también esa situación traumática, porque puede generar mucho enojo, o puede generar mucho desconcierto, o hay algo que nos queda como golpeando el alma, y vale la pena tenerlo en cuenta, cómo nos dieron la noticia. También podemos ver, si nos enfrentamos a los casos de COVID ahora, el duelo se inicia desde que aparecen los síntomas, o incluso que sabemos que hay que tener cuidados, pero hay que salir y entonces tenemos el miedo del contagio. Ahí empezamos un proceso de duelo. Esto que nos provoca temores, que nos provoca culpas, el que no me cuidé, el que no salí, el que no salgas. Y luego vemos muchísimos casos de nuestros seres queridos que han tenido que ir al hospital y realmente no sabemos si van a volver. Este duelo se intensifica, hay mucha angustia. Esto es vivido por muchísimas personas en el mundo ahora y por supuesto que en este inesperado de la muerte, saber si viene o no regresa, si hay asuntos pendientes, el duelo es mucho más complicado. Ya una vez que sucede la muerte de este ser querido, si no resolvimos algo que estaba pendiente, se complica mucho más. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto que hay secretos o asuntos pendientes de resolver, documentos en desorden, relaciones quebrantadas y no tuvimos la oportunidad de agradecer o pedir perdón? Esto en realidad nos hace el camino mucho más doloroso. Y esto también que sucede cuando es una muerte inesperada. Normalmente en los duelos se siente la culpa, pero ahora, por ejemplo, en este concepto de muerte inesperada o de momentos que no quisiéramos vivir o estar viviendo, en realidad nuestro pensamiento nos lleva a buscar culpables. Esto también detiene el proceso, porque en realidad no hay culpables. No hay quien quiso enfermarse, no hay quien quiso descuidarse, no hay quien quiso ser más vulnerable, en fin. Sabemos pues que la fuerza de voluntad, la genética, hay muchos factores que facilitan o hacen vulnerable a una persona o la hacen fuerte para sobrellevar el virus o esto que nos está pasando. Nadie es culpable, sucedió. Era el tiempo de cada una de las personas. Y bueno, aquí me cabe hacer un comentario. Es un tiempo en que la tierra se está limpiando. Los mares los vemos con más animales, los bosques los vemos con más animales, el ambiente se siente mucho más. Ojalá que pudiéramos aprender de esta parte. Y bueno, las personas que mueren en este tiempo, era su tiempo, por algo. Eligieron ese tiempo, esas almas o esos seres. Bueno, sabemos que en todos los duelos hay conductas, sensaciones físicas, algún desajuste mental, emocional, y en esto de las muertes inesperadas, esas emociones y esas conductas se intensifican, son mucho más profundas. Por ejemplo, esa parte que llamamos negación es un aturdimiento total, tenemos una sensación profunda de que esto no es real, se nos nubla la mente, me estás diciendo mentiras, no puede ser. Esta negación es muy profunda, dura mucho y dura mucho más hasta que no veamos el cadáver, incluso aún viéndolo,
esa negación perdura por mucho tiempo y tiene mucho que ver el impacto, como si fuera una broma, lo que me dijeron, como si no fuera cierto lo que está pasando. Pero esa sensación de negar me aturde la mente. Pierdo la fecha donde estoy viviendo, el lugar donde estoy, desconozco a las personas, no me acuerdo si es de día o de noche, se me pierde, se me nubla en la mente en ese tiempo porque me desconecto. Es una forma también de protegernos del dolor tan profundo y en realidad me siento aturdida, nos sentimos con un aturdimiento, nos sentimos desconectadas de las personas de esta realidad y puede durar mucho tiempo, dependiendo del acompañamiento, dependiendo de que en qué momento vamos tomando conciencia de una realidad que no nos gusta. Esta culpa, que también es una de las expresiones y emociones que surgen en cualquier tipo de duelo, cuando es inesperada, si nos enfocamos, por ejemplo, a un accidente, ¿cuántas veces los papás se culpan una y otra vez porque no debieron dar permiso, porque no debieron prestar el coche? O si alguien encuentra a una persona que ha cometido un suicidio, sentimos la culpa porque debimos habernos dado cuenta que necesitaba, no debía haberle dejado solo, y todo esto nos atormenta por mucho tiempo más, como si realmente fuéramos responsables de la vida de otras personas, cosa que en manos de nosotros ni de nadie está la vida de los demás. Sabemos que tenemos una tarea que cumplir, un tiempo en donde se va a cumplir esa tarea y así nos tocaba, y además tenemos el libre albedrío, que es lo que nos identifica como seres humanos, y vale la pena respetar ese destino y esa decisión de cada uno. Pero bueno, hay que trabajar mucho con la culpa cuando tenemos eventos de este tipo. Esta impotencia, la sensación de impotencia profunda que se une a una rabia, a un enojo en contra de todo mundo, necesito desquitarme con el primero que se me viene enfrente o buscar a responsables, pero este enojo, que por supuesto es enojo mío, no tiene que ver enojo con ninguna otra persona. A los que estamos acompañando en duelo, vale la pena dejar que esa persona exprese el enojo. Es muy común que queramos recomendar y que digamos, no te enojes tanto, es la voluntad de Dios, ¿no? Queremos consolar con eso, pero vale la pena separar la parte espiritual o religiosa de las emociones que son básicamente terrenales. Esto vendrá después. Primero tenemos que permitirnos y permitirle a la persona que exprese esta profunda rabia, porque necesita descargar todo lo que le ocasionó ese evento, que es muy doloroso. Esta culpa, que con mucha frecuencia se tiene en familia, con los papás, a veces no entiendo por qué, muchas veces la culpa no es real, tiene que ver con los aprendizajes que tuvimos en la infancia, porque las personas deben ser perfectas, o yo como persona, o yo como hijo, o yo como padre, no debo cometer errores, es mi compromiso y mi obligación cuidar hasta el grado de salvar la muerte. Eso es irreal, porque vale la pena que tengamos presente que es mejor tener una expectativa de ser imperfectos, de podernos equivocar, porque en realidad esta culpa y esto que está en realidad destrozándonos o mortificándonos mucho, surge con el enojo, surge con esa ira y la expresamos con el primero que está enfrente, y por supuesto que los más vulnerables son los niños. A los niños les podemos contestar con cualquier expresión enojada, con cualquier situación que ellos son totalmente inocentes, y pues se complica muchísimo su personalidad, se complica su crecimiento o su infancia, y bueno, nosotros como adultos debemos tener en cuenta nuestro comportamiento y a ver contra quién es esa culpa, ¿no? Muchas veces, por supuesto que los médicos y las instancias legales también pasan a revestir una importancia notable cuando la muerte súbita ha sido por homicidio o accidente. Y bueno, aquí yo le puedo sumar en nuestra experiencia ahora del COVID, cómo hemos tenido problemas con la gente que su rabia
su impotencia, su culpa, la vierten en los médicos que están ahí entregando su vida o trabajando horas enteras y jornadas pesadísimas sin descanso, y sin embargo, les estamos culpando y estamos vertiendo en ellos ese enojo que tanto sale en este tiempo, pero ha salido siempre. Y a veces que creemos que es negligencia médica, claro que habrá alguna negligencia, pero pues muchas veces no la hay. Sin embargo, nuestro pleito, nuestro enojo en el duelo por hacer responsable al médico, ir a instancias legales, esto también con todo derecho tenemos, pero eso también hace muy complicado el duelo. El estrés. Normalmente la tensión que hay de estos eventos desemboca en una depresión aguda y es bien importante para las personas que estamos cercanas a quien está viviendo el duelo con esa tristeza, estar alerta de su situación de estrés para evitar, en la medida de lo posible, que no caiga en depresión y menos en depresión profunda. Tenemos remordimientos por no haber dicho o hecho cosas a la persona fallecida. Esto tiene que ver con aquellos asuntos pendientes, pero esto en realidad nos mortifica mucho. Hay una forma de resolverlo aún después de la muerte. Lo vemos un poco más adelante. Y muchas veces el deseo de entender por qué una muerte de este tipo, súbita, ocurrió de esa manera. Se busca a un culpable y con mucha frecuencia se culpa a Dios o a ese ser superior en quien nosotros creemos y sabemos que es toda bondad, pero muchas veces las preguntas que no tienen respuesta, el por qué así, por qué a mí, por qué ahora, no tienen respuesta, y esto también es una complicación de nuestro duelo. En todas estas complicaciones vale la pena tener en cuenta que conforme pasa el tiempo y nos vamos abrumando más, vale la pena tener apoyo tanatológico o de alguna persona que sepa escuchar sin recomendaciones, solo escuchar, y luego ayuda profesional cuando es importante, eminente esa ayuda. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacerle frente a una muerte inesperada? ¿Qué es lo que puedo hacer? Claro que en ese momento hay crisis y por más lecturas que me den o consejos que me den o que haya aprendido, en ese momento la emoción me gana y quizás no pueda seguir las recomendaciones, pero vale la pena que tengamos en cuenta, en primer lugar, que se trata de una situación compleja de duelo. No es lo mismo ver morir a un anciano o a una persona que ha estado enferma, sufriendo por mucho tiempo, que saber de la muerte de un ser querido, que sin importar la edad ni su salud, de pronto ya no está en la vida. Así es que es muy complicado ese duelo. Luego, muchísimas veces nos dan la noticia y solamente nos avisaron, pero hubo cremación en otro lado o no encontraron el cuerpo quizás porque fue ahogado o murió en el sismo y no hubo manera de despedir el cuerpo. Esto también complica. Si se complica el duelo, si se puede ver el cuerpo, vale la pena esa despedida presente, física. También es importante que sea visible porque muchas veces en un accidente hay destrozos, y bueno, eso hay que cuidarlo, tanto las personas, médicos o quien esté como familiares de apoyo, que sea visible, que ya haya sido como restaurado un poco o que se vea lo que sea posible ver de su cara. Es bueno no concentrarse en las circunstancias de la muerte, no estar diciendo cómo lo vi, qué pasó, quién fue el que la culpa, si manejó rápido, si no se cuidó. No nos conviene darle tantas vueltas porque no hay respuestas y aunque las hubiera, no nos devuelve a nuestro ser querido a la vida y solamente nos estamos atormentando. Entonces, vale la pena, así tenía que suceder, así sucedió, y no darle vueltas mentalmente. Luego, vale la pena también que nosotros sepamos que así tenía que ser, que por difícil que sean las cosas, tenemos que convencernos que sobreviviré y decirle a la familia, sobreviviremos. Por difícil que es esto, vamos a salir adelante. Y no se trata de evitar el dolor, se trata de afrontarlo, pero confiar que es una gran verdad. Esto, si nos decidimos, vamos a salir adelante.
Una recomendación también, si la persona es creyente, acercarse a su iglesia y tratar de participar en los oficios religiosos o intentar integrarse a algún grupo de oración o de apoyo. Esto siempre es válido, porque sabemos en esa creencia que hay algo superior que me ayuda, que responde. Y bueno, por supuesto que si hay una persona que no está cercana a alguna religión o alguna filosofía de vida religiosa, también espiritualmente puede estar cerca de lo divino, del creador o del padre, del universo, como quiera llamarlo, y esto también nos ayuda para poder sentir consuelo en esta creencia y convicción que somos parte del universo, parte de la divinidad y estamos protegidos por algo superior. ¿Vale la pena aceptar la ayuda de un especialista? En lugar de aislarnos como si no hubiera ningún remedio, hay grupos de autoayuda con personas que viven situaciones similares. Hay muchos grupos de papás que han perdido a sus hijos y ahí se van acompañando mutuamente. Vale la pena en esos grupos descargar angustia, poder platicar con alguien que me entiende. Y bueno, por supuesto que también hay momentos de reírnos de anécdotas o de recordar cosas lindas y poder decir, bueno, lo recuerdo desde el amor y así va a seguir siendo a partir de ahora. Luego, ¿cómo acompañar en el duelo? Este es un tema que nos compete a las personas que estamos cerca de quien está viviendo un duelo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo primero, en los primeros días vale la pena dar tiempo para superar el shock. ¿Cuántas veces a los tanatólogos nos hacen llamadas que por supuesto escuchamos con amor y con comprensión, en donde nos dicen, fíjate que fulana o fulano tuvo tal pérdida, me gustaría que lo vieras, espérame, vamos a ver si él quiere, porque si no quiere, ¿qué lo vamos a andar abrumando de forzarlo a ir a un lugar o a otro? Vale la pena que se dé un tiempecito para que vaya asimilando esa realidad, aunque sea en los primeros pasos. Sin embargo, sí podemos permanecer solidarios apoyando en trámites, las actas, cuántas veces hay que hacer declaraciones o cuántas veces hay que hacer los traslados o informar a la familia extendida. Todo eso lo podemos hacer solidariamente, llevarles un plato de comida, acercarnos a ver cómo está su casa en las noches, si ya se acostaron y están bien. Todo esto vale la pena, que lo podemos hacer amorosamente los que somos cercanos. Y bueno, dar el tiempo. Si no quieren hablar, es bien importante respetar ese tiempo de no hablar hasta que las personas puedan asumir los temas y hablar del evento, y en realidad podemos ayudar solamente con la escucha, no recomendaciones. Si por alguna situación la fase de negación se prolonga por meses, igual puede ser por años, vale la pena que busquen ayuda, porque si no se queda como en los primeros pasos del duelo y no habrá un avance en este proceso. ¿Qué es lo que son obstáculos para el proceso de duelo? Y esto es, sobre todo se presenta en las muertes inesperadas, porque esa falta de tiempo de decir lo que estaba pendiente, pero también lo que nosotros tenemos en mente. Primero, idealizamos a la persona que falleció. Se nos olvidan todos tus defectos, se nos olvida cuánto discutíamos con esa persona porque en realidad no le gustaba la comida que yo tenía, llegaba muy tarde y me desvelaba siempre, chocábamos, se nos olvida todo eso y lo ponemos como si fuera un ser ideal en un pedestal. Era tan bueno cuando en realidad sí era bueno, pero también tenía sus defectos, como todos los seres humanos. Y vale reconocer esos defectos, esos errores, no para justificarlo ni justificarme, es para ver que es un ser humano que tiene virtudes, pero también defectos, y como ser humano tiene un principio y un fin. Todos morimos. Si nosotros reconocemos eso, vamos a ver, no es un ídolo, es una persona que me compartió su tiempo y su tiempo estuvo bien porque recibí y di. Tuvimos esa relación cualquiera que sea y todos en algún momento vamos a morir. Luego, muchas veces tenemos lástima por nosotros mismos.
como tú no sabes lo que me está doliendo, tú no has vivido este tipo de muertes, es que solo yo, es que era lo más importante para mí. ¿Qué voy a hacer sin esta persona? Si él o ella me ayudaba a caminar, me ayudaba a vivir, si por él yo despertaba con entusiasmo, vale la pena entender que esta autocompasión tiene que ver con el olvido que tuve de mí misma por darme a esa persona. Si fue relación de pareja, cuánto me olvidé de mí y puse todo mi sentido en la otra persona sin darme yo cuenta que mi propia vida valía igual. O mis hijos, cuando es que tú no sabes lo que es perder a un hijo, no, ni quiero. Sin embargo, mi vida es diferente que su vida y por algo están aquí. Entonces, todo eso de sentirnos víctimas, de sentirnos que estamos sufriendo muchísimo, vale la pena que lo cambiemos en una gran autoestima y que nosotros empecemos a controlar cómo queremos vivir, cómo queremos construir cada uno de nuestros pasos del proceso para mañana estar en condiciones mejores. ¿Qué es lo que favorece el proceso de duelo? Primero, vale la pena que tengamos acompañamiento de amigos, de familiares, que podamos platicar para que nos escuchen sin recomendaciones, que podamos contener a las personas que están en duelo en todo lo que quieran expresar, sin decirle ya deja de llorar o no sufras tanto, sin juicios, pudiendo comprender que es su dolor, su forma de expresarlo, solamente cada uno lo vive. Por supuesto que si alguien cree o no cree en un ser superior, en Dios, que hable de esa creencia hasta donde quiera y donde pueda, porque es muy desagradable, por ejemplo, poderle decir, es que Dios necesitaba gente buena y se lo llevó. Esto a niños y adultos no nos interesa en ese momento de duelo, nos interesa poder expresar nuestro enojo, nuestras emociones. Ya después entenderemos la filosofía de vida espiritual y nos podemos ir aferrando a ello, pero poco a poco. Podemos motivarlos a continuar la vida. Si una persona amanece muy triste y no quiere levantarse, vamos a tomarla de la mano, vamos a regalarle media hora para caminar o para platicar de algo, pero vale la pena motivarlos, estar con ellos, no decirle échale ganas, porque no hay de dónde sacar ganas. Hay que estar con ellos, casi forzándolos, pero de una manera muy amorosa y compasiva. Y por supuesto que descansen emocional y físicamente. No, que no se forcen, que no estén escuchando escuchando las noticias o viendo el periódico. No, a ver, como poder poner música, estar con ellos, aromaterapia, que descansen. Hay varias terapias alternativas que les pueden hacer descansar, como la imposición de manos, que es el Reiki, y estar dispuestos cuando nos soliciten una llamada, estoy dispuesta y dame tiempo y nos organizamos de tal forma para que sepan que cuentan con nosotros estas personas. Y en este acompañamiento, muchas veces la familia decide ir a terapia en grupo. Es bueno, sobre todo porque surgen muchísimas preguntas, pero también vale la pena que los terapeutas veamos las necesidades de manera individual. No todos los hermanos, no todos los miembros de la familia lo viven igual. Hay quien tiene necesidad de llorar más o de sacar algunos aspectos personales a la luz. Entonces, podremos promover entre la familia que haya atención individual. Y cuando los atendemos de manera individual, hay mucho más libertad para hablar de situaciones totalmente personales. Cuando salen las emociones, cuando nos dicen las personas, ya lloré, pero en su llanto tocan un Kleenex y se limpian las lágrimas y que no se vaya a correr el rímel, bueno, eso es lagrimear, pero el llanto en realidad se siente que sale desde la raíz es como el bajo vientre, y sale desde la raíz con gritos, con llanto, incluso muchas veces hasta como si vomitáramos, pero sale saliva. Esa saliva son los jugos gástricos que llevan la energía de tanta tristeza y de tanto enojo. El grito lo podemos callar con una almohada, pero hay que gritarlo si es que estamos con más personas.
Eso es llorar. Y por supuesto que cuando nos vaciamos, en realidad ya ha salido mucha la tristeza y en ese momento, si volvemos a pensar en el evento, volvemos a llenarnos de tristeza. Hay que aprovechar esas descargas para mirar y confiar el descanso y ver un camino que tenga sentido. Hablar de los muertos sana. Entonces, en esta compañía de amigos o seres queridos, por supuesto que habremos de llorar, pero es sanador. Muchas veces no nos dejan entrar a las casas o nos dicen, no le hables a mi mamá de tal persona porque no nos gusta verla llorar, cuando en realidad lo que necesita mamá es llorar. Y las lágrimas en realidad están permitiendo que salgan químicos que tienen que ver con la tristeza. Y muchas veces después de estar platicando y si llegan los amigos empiezan a contar anécdotas de travesuras o de cosas que hicieron en secreto y bueno, esto hasta en realidad puede sacar sonrisas y eso eleva el espíritu, eleva el ánimo. Vale la pena dejar ir a nuestros muertos. Hemos nosotros dicho, mirado que cada persona es diferente y habrá diferentes momentos de sacar sus pertenencias, ya que evocan físicamente a la persona que ya no está en casa. Entonces, lo más pronto que se pueda, desde el amor y con una despedida que hasta pueden ser rituales, vale la pena sacar sus cosas, sus pertenencias, regalarlos, ver a quién les sirven y por supuesto que lo vamos a amar en un mundo real. Siempre estará con nosotros. Y hablo de un mundo real porque nos acostumbramos a hablar con él de ya me voy, ya vine, ponemos el lugar en la mesa, no movemos las cosas de su recámara y es como si estuviera presente y eso ya no es. Entonces, podemos hablar desde lo profundo del corazón, pensando que su alma, conciencia, está en una dimensión en donde puede escucharnos, sobre todo al principio, porque es un vínculo que no se rompe. Y bueno, el amor siempre estará con nosotros, pero la realidad ya va a ser diferente. Ya no está físicamente, ya no hay un espacio para él. Dejarlo ir también nos hace bien a nosotros en este duelo y les hace bien a ellos también. En este momento, o en esto que les digo, les hace bien a ellos también, me gustaría hacer una reflexión que muchas veces no tomamos en cuenta. Hay una filosofía, bueno, en este caso es budista, dice que durante 21 días, esa alma que se desprende del cuerpo físico, esa alma, yo la llamo conciencia, esa conciencia está elevándose a planos superiores, pero todavía tiene el vínculo con las personas a quien amó, con sus seres queridos más importantes. No es exactamente la frase de que no llores porque no lo dejas ir. Desde mi punto de vista y la experiencia que tengo, bueno, no me he muerto, por supuesto, pero en lecturas y compartir con otras personas y con otras filosofías, ellos al final de cuentas se van a la luz porque regresar a la casa del Padre es lo que más deseamos, sobre todo el alma. Quizás como humanos nos encanta la vida y nos encanta todo lo mundano, pero como esa alma que se desprende todavía está vinculada con los seres queridos. Sin embargo, va ascendiendo a la luz. No es que los detengamos. Sin embargo, en ese ascender a la luz, por ejemplo, en la religión se llama purgatorio y luego el cielo. Pasan por el purgatorio. Yo le llamo, o en otras filosofías, se le llama plano astral. Entonces, esa conciencia se queda en el astral, escuchando, mirando, sobre todo procesando asuntos pendientes. Lo sabemos, el purgatorio es mientras se limpia, ya luego se va al cielo, ¿no? Es real. En ese tiempo, esa alma o conciencia se arrepiente de lo que hizo daño, a quien le hizo daño y además pide perdón. Esas dos acciones le permiten liberarse y elevarse también. Entonces, si nosotros desde aquí le podemos hablar y le podemos decir, también te perdono y también te agradezco y puedes estar tranquilo o tranquila, entonces es una forma maravillosa de ayudarle. No se trata de reprimir nuestro dolor, lo tenemos, pero vale no desbordarlo. Vale la pena
tener una acción de amor para con esa alma, el alma de ese ser querido, para que en realidad tenga un motivo y una forma de impulsarlo en el amor. Esto es un tema espiritual, podemos decirlo religioso también, pero tiene que ver con una creencia profunda de que nosotros como seres humanos nos distinguimos de los animales por esa parte divina que tenemos, esa chispa divina que es el alma, que es, incluso decimos, es un polvo de estrellas, es una chispa de Dios, ciertamente la tenemos. Y esa chispa divina, ese espíritu que está en nosotros, tiene que ver con nuestro libre albedrío. Y si yo decido un acto de amor por esa persona que murió, lo puedo hacer para favorecer su camino hacia la luz. Y si esto lo pueden hacer sin dejar el proceso de duelo, pero también ponerlo como algo importante que podemos regalarles, sobre todo cuando ha habido asuntos pendientes, en realidad va a ser algo favorable para ellos. Y me parece que con esto termino para dar espacio a las preguntas. Perfecto. Bueno, mira, vamos a pasar con una primer pregunta que la hace Giselle Romero y ella dice, el impacto del suceso, si se une al cómo me dan la noticia, ¿está ligado con la negación y el tiempo e intensidad que ésta perdura? Sí, con la negación, pero también viene el enojo, porque culpo a las personas que son inhumanas, que no se cuidaron, cómo se le ocurre tal por cual. Pero entonces va acrecentándose mi enojo. Sin embargo, en mí, ese impacto es como si se poncha el corazón o se poncha algo en mí. Nosotros tenemos le llamamos el aura, nuestra energía que nos cubre y nos protege. Entonces, cuando tenemos un susto, se oprime el corazón, se oprime el cuerpo y entonces damos cabida entre nuestro cuerpo físico y el aura. Hay espacios donde se agolpan las emociones que son no de alta vibración, no de alegría, no de agradecimiento, no de felicidad, sino de enojo, de resentimiento, de culpa, y entonces ahí están. Y muchas veces podemos ir caminando en el proceso de duelo, hablando de la persona, reconociendo, agradeciendo, pero se nos olvida que está el impacto de la noticia. Entonces, es otro duelo, porque yo perdí algo en mí, incluso llega a ser a tal grado que hay una frase muy común que tiene mucho de verdad, que es, le volvió el alma al cuerpo. Cuando tenemos esa situación de trauma, en realidad nos quedamos impactados y entonces vale la pena tenerlo en cuenta. No solo la negación, Giselle, sino nos impacta en el propio proceso de duelo y en nuestro ser completo. No sé si quedó respondida. No te escucho. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchas? Sí. Sí, ok. Paso a una siguiente pregunta de Eric Rodríguez. Él dice, hoy día, por temas de COVID, los que hemos perdido algún ser querido por ello, no siempre es posible ver el cuerpo y se va a cremación directa. ¿Qué herramienta podemos utilizar para despedirse, al menos de manera simbólica? Sí, es importantísimo esto. Vale la pena hacer un ritual. Es decir, entiendo que sí entregan la urna con las cenizas. Entonces, la familia o los seres más allegados a la persona que murió, aquí van dos cosas que me gustaría compartir. En primer lugar, saber que si no lo vi físicamente, confío que ese es su destino, honro su destino, pero vamos a hacer un ritual. No solamente el evento ya ni siquiera es religioso, pero el de meter las cenizas a la cripta,
sino que sea la familia reunida, con palabras de despedida, quizás con fotografías, que cada quien hable las enseñanzas que le dejó, que cada quien pueda dar alguna palabra de agradecimiento. Por un lado, hacer eso como un ritual de amor de todos los que se puedan reunir. Ahora, si yo pongo una fotografía y lo comparo con nuestra creencia religiosa, ¿cuántas veces nos ponemos ante un Cristo, quien es creyente o quien es cristiano, católico, o nos ponemos, por ejemplo, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe con el profundo convicción y fe de que nos esté escuchando, y sí nos escucha, porque finalmente es mi necesidad y hay vibraciones de amor que en realidad están con nosotros. Vibraciones de amor es toda esa energía que viene del Supremo y pasa hasta nosotros. Y por un lado es eso, y por otro lado es esta convicción que tengo y que es, porque lo he visto y además lo he experimentado con seres muy cercanos. El alma, aunque el cuerpo físico ya no está y son cenizas, el alma nos escucha. Entonces, háblale con la confianza de que te está escuchando y que las palabras y vibraciones de amor le están llegando para igual impulsarlo y liberarlo. Entonces, con un ritual amoroso es que se pueden despedir. Difícil es cuando ni siquiera las cenizas se tienen porque alguien murió ahogado, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, los secuestros, que esto es tan frecuente, lamentablemente. Ahí el duelo se nos queda abierto porque ni siquiera tenemos la certeza de que haya muerto. Entonces es un duelo que ni siquiera puede empezar. ¿Sale? Ok, muchas gracias. Gracias. La siguiente es, voy a compartir un comentario, una vivencia de una persona. Se llama Marta Mora. Ella dice, yo perdí a mi amiga. Fue tan inesperado. El que estaba enfermo era su hijo. Tenía pulmonía. Yo había hablado con ella aquella mañana y después me hablaron que ese mismo día a las 4 de la tarde había muerto. Y a los 10 minutos murió su hijo. Y a los 4 días falleció su esposo. Esto fue el 9 de mayo. Me parece importante y bueno, agradecerle a Marta Mora, ya que este comentario es muy alusivo a este tema del afrontamiento de una muerte repentina, ¿no? En donde en un momento del día podemos estar hablando con esa persona, de hecho, hasta creando algún plan, y de un momento a otro nos den la noticia, la lamentable noticia de que ha muerto. Yo también agradezco este comentario valioso y en este tiempo de apertura de conciencia, de mirar un poco más allá de lo común, quisiera comentarle a Marta que todo esto es doloroso para los demás miembros de la familia o familia extendida o los amigos, como es el caso de ella. Es muy doloroso porque son tres amigos, tres familiares que mueren casi al mismo tiempo. Me gustaría comentar, sin que sea exactamente este caso, que nosotros como seres humanos, antes de ser fecundados, somos almas que acordamos con en planos superiores, llamémosle el astral o llamémosle la casa del Padre o viniendo desde la fuente de luz, decidimos en qué momento tomar un cuerpo, nacer en la tierra y además acordamos qué es lo que vamos a tener de tareas que cumplir y en qué tiempo lo vamos a cumplir. Es decir, es como si nos inscribiéramos en la escuela, en un sistema abierto en donde digo, yo voy a cursar la carrera en tanto tiempo y voy a hacer tales materias o tal carrera. Así lo hacemos también cuando venimos a la vida. Para poder hacer esas tareas, elegimos a la familia que por sus aspectos de historia me van a permitir cumplir esas tareas.
Es muy probable que estas 3 almitas que murieron juntas, casi juntas, hayan estado juntas antes de nacer y acordaron, tú te vas primero porque eres papá, tú te vas después porque eres mamá y yo me espero tanto tiempo y bueno, y morimos en el 2020. Y bueno, cumplieron esa promesa y se regresan. Yo sé que esto es difícil de comprender para las personas que no han estado con la costumbre de este lenguaje o de esta filosofía, pero me gustaría aportar esto porque estamos en tiempos de ir aprendiendo un poco más, de compartir también, porque a veces no entendemos las coincidencias y bueno, no son coincidencias, son aspectos que están planeados desde aquel destino. Ya había un acuerdo previo. No sé si esto le sirva a Marta. Muchas gracias, Carmen. Paso con una siguiente pregunta. Esta la hace Luis García. Él dice, ¿podrían dar más opciones de acompañar a distancia a alguien que perdió a un ser querido, considerando que no se puede acompañar en los servicios funerarios ni en los panteones? ¿Qué decir, qué hacer, qué no decir y qué no hacer? Bueno, a distancia pues lo más fácil es el teléfono o estas plataformas en donde podemos mirarnos la cara y poder sentir mucho más cercanía. En realidad, el conflicto de qué hacer y qué decir, incluso muchas veces lo tenemos de manera personal y presencial. No hay que decir nada, no hay que hacer nada. La mejor forma de poder acompañar es escuchar. Siempre escuchar a la persona. Por ejemplo, una llamada diario o quiero que sepas que estoy aquí, pero no quiero hablar, de todos modos estoy aquí. Si nos toman la llamada, podemos hablar de algún otro tema hasta que poco a poco nos habla de su sentir, pero no recomendaciones. Esto es lo más valioso. Las personas que están ahorita en casa sin poder contarle a nadie su gran dolor, sin poder compartir ni salir a terapia, lo estamos haciendo incluso telefónicamente, en realidad lo único que necesitan es ser escuchados. Pasa esto. Al principio probablemente tengo la necesidad de hablar y hablar y hablar porque esto que me pasó forma parte de las estadísticas del mundo. O sea, estoy viviendo lo que muchos están viviendo, pero nadie sabe lo que yo siento porque era tan cercano, estaba tan solo, tuve que hacer, ¿no? O sea, hay mucha necesidad de hablar. Vale la pena esas llamadas y esa escucha ante la necesidad de hablar. Es posible que conforme pase el tiempo ya no quiera hablar porque va como tomando conciencia de la soledad, va tomando conciencia de la realidad y entonces ya no quiere volver a abordar lo doloroso que es estar solo. Vale la pena entonces darle ese espacio sin hablar, nada más decirle amigo, amiga, fulana, aquí estoy. Y después de un tiempo, quizás nos busque, si sabe que estamos ahí presentes con una llamada, quizás nos busque porque entonces querrá hacer rituales de despedida, querrá coleccionar las fotografías o platicar de algo, pero ciertamente lo primero es hacernos presente y permitir que hable todo lo necesario. Todo, aunque lo repita 3 o 10 veces. No sé si esto sirve. Sí, muchas gracias, Carmen. Pasamos a una siguiente. Esta pregunta la hace Maricar Moca y dice, si no tuve la oportunidad de decirle algo, ¿cómo puedo hacer para liberarme de ese sentir para con esa persona que se fue? ¿Todavía es tiempo? Siempre es tiempo. Quisiera separar las dos opciones o los dos caminos. Primero, repito, esa persona que murió su cuerpo físico, pero su alma, que es eterna, no muere. Y esto es real. Pocas personas
no creen que tenemos cuerpo y alma, aunque haya diferentes caminos y destinos y formas de ver la vida eterna, el alma existe como esa energía y como esa chispa. Entonces, al momento de existir por siempre, nos escucha, se da cuenta de los terrenales que estamos, sobre todo al principio, sobre todo los primeros días o las primeras semanas. Entonces, esa alma nos está escuchando y le podemos hablar desde lo profundo del corazón. Ahora, si yo estoy con el pensamiento, con el pesar de no haberlo despedido, pues quiere decir que no hice esa despedida profunda y con fe. Le estoy dando vueltas al mismo asunto y vale la pena confiar que nos está escuchando. No con oídos físicos, pero es una energía, es una almita, no le puedo llamar un ángel porque está en proceso y además los ángeles no han tenido cuerpo. Pero en realidad sí nos está escuchando. Vale la pena. Yo no sé si la fe sea suficiente, pero tener fe y confianza en que yo estoy en comunicación con el mundo entero, con todos los hermanos, con todos los amigos, nos vincula porque somos parte de una sola familia, toda la humanidad de cualquier tiempo. Entonces, si yo tengo el pendiente de la despedida, háblale mirando su foto, con todo tu amor y desde lo profundo de tu corazón, con la confianza de que si no te pudiste despedir, lo puedes hacer ahora y puedes quedarte en paz. Puedes quedarte tranquila de que sí te escuchó. ¿Ok? Ok. América. Muchas gracias. Voy a pasar con una siguiente pregunta que la hace Paola. Y ella dice, ¿cómo manejar el enojo que se siente hacia el difunto que muere en una muerte repentina? Sí, el enojo se puede sentir a la persona que murió porque me dejó en este momento, porque no me avisó, porque le advertí, porque igual muchísimas veces este enojo se hace mucho más grande porque salen secretos a la luz, porque cuántas veces le dije que firmáramos un testamento, cuántas veces le dije del seguro, o resulta que tiene otra familia. Digo, estoy hablando de casos extremos, pero no raros, ¿eh? Sin embargo, sin que haya estos casos, tengo enojo conmigo misma, tengo enojo con la persona que murió, tengo enojo con los médicos, tengo enojo con las circunstancias que había. Lo mejor que hay que hacer con las emociones, y en este caso el enojo, es sacarlo con gritos, repito. Puede ser un grito con una almohada tapada, pero que salga desde lo profundo y hasta tosemos y hasta lloramos y hasta sentimos cómo se descarga nuestro ser. Ese enojo ya salió, pero hay un proceso que me gustaría hacer hincapié. Primero, si yo tengo una idea en la mente, es decir, el recuerdo, si dejo 7 segundos esa idea en mi mente, empiezo a pensar y pienso y le pongo todas las cosas que sucedieron antes, y cuando empiezo a pensar y le doy un tiempo, surgen las emociones, es decir, vuelve a surgir el enojo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya una vez que vacié el enojo, híjole, importantísimo, perdonar. El perdón no es solamente la palabra o no es una situación de catarsis, que además con esta expresión del enojo surge la catarsis. El enojo, el perdón es una virtud, es decir, es algo superior. Salud. Es cuando cuando pedimos ayuda a algo superior, ayúdame que no puedo con esto, entonces viene el perdón. Solamente es necesario decidirnos a perdonar, porque otra vez lo sigo pensando, otra vez estoy generando el enojo. Entonces ya nos vaciamos, ahora perdónale, hay que perdonar. Y sobre todo, primero perdonarnos a nosotros mismos, porque mi presencia en su vida, porque yo provoqué tal situación, porque yo hubiera hecho, y entonces él hubiera, mejor me perdono. El perdón es
lo que viene a sanar, sobre todo cuando hay situaciones de enojo. Una vez descargado la emoción del enojo. Ok, gracias, Carmen. Paso a la siguiente. Esta pregunta la hace Gustavo Torres y él dice, hace un año, ay, discúlpame que se movió. Hace un año falleció mi mamá de forma repentina en México y yo vivo en Argentina. Nunca pude hacer un duelo verdadero. ¿Es posible hacerlo ahora? Hacer el duelo es permitir la expresión de todas las emociones. Hay situaciones de duelo, vamos, hemos perdido incluso cosas que no son personas ni son cosas. Por ejemplo, un proyecto que se tira a la borda o que no se pudo hacer, lo pierdo, no es algo tangible y sin embargo inicio un proceso de duelo. Una persona cuando fallece, si está lejos, mi duelo, mi dolor, quizás el no estar presente en el funeral, en el entierro o con la familia que estuvo cercana, me hace un poco perder la realidad. Es decir, si mamá estaba en México desde hace muchos años y yo en Argentina sin vernos, entonces pierdo un poco la realidad. No estoy extrañándola todos los días porque no la veo todos los días. No estoy añorando porque dependo de ella, porque muchas veces el proceso de duelo se complica por la dependencia que hay emocional o económica. Si yo estoy lejos, estoy de manera independiente. Entonces, lo más probable es que el duelo no sea tan intenso, pero claro que se vale darnos un tiempo para platicar con mamá, a lo mejor recordar situaciones de la infancia o la situación que nos hizo distanciarnos. Probablemente hubo un malentendido o hubo un buen entendido con enojo, reconocerlo y lo mismo, agradecer la vida, agradecer lo que sí te pudo dar y reconocer en qué momento se separaron, cuántas veces dejaste de ir a verla o ella no tuvo la oportunidad de encontrarse contigo. Y entonces, más bien ahí el duelo por la añoranza de mamá, que claro, mamá muere, pero no es tan directo el dolor. Vale la pena ir viendo cuáles factores me hicieron distanciarme, porque probablemente esos factores son los que necesito reconocer. Lo mismo para agradecer y para pedir perdón. Pero no hay que volcarnos en el llanto. Algo importante también que me gustaría comentar aquí, así como les digo, yo creo en esta parte de que el alma, el alma finalmente va a un plano superior que llamamos cielo, pero en el astral se queda lo que llamamos, esto es de filosofía pitagórica, se queda lo que llamamos personalidad y es algo que nos va como a ayudar cuando necesitemos a mamá o cuando necesitemos a nuestros ancestros. Y por supuesto que si hay situaciones negativas también nos van a hacer comportarnos, ¿no? Como nos van a influenciar en nosotros. Pero hablando de mamá, por ejemplo, en esta convicción de que existe esa personalidad de mamá en el plano astral, si nosotros hablamos con ella, nos podrá ayudar. Hay un científico francés que se llama Jean-Pierre Garnier, que tiene muchos estudios sobre lo que se llama el doble. El doble para nosotros los creyentes es el ángel guardián. Ese nos ayuda y nos protege, pero ahí en ese libro leí de Jean-Pierre que mamá en la vida o en la muerte siempre está vinculada con los hijos para ayudarnos. Hay algo que no se rompe hasta que dejamos la vida. Y bueno, vale la pena invocar o evocar a mamá cada vez que la necesitemos. No sé si esto te sirve, porque puedes platicar con mamá. Muchas gracias, Carmen. Esta siguiente pregunta la hace Norma Rosas Medina
y ella te pregunta, ¿me podías dar un ejemplo de un acto de amor que puedo hacer por la persona perdida en este ejercicio de filosofía budista de los 21 días? Sí, 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 sí. Por ejemplo, decir mamá o tu nombre, o sea, dirigirnos a esa persona. Hoy por ti voy a compartir mi comida con la vecina o con alguien que necesito. Hoy por ti voy a hacer algún acto, voy a visitar a quien lo esté necesitando. Por ti voy a hacer el cambio que necesita la casa. Quiero que sepas que estoy bien, que me enseñaste, que me diste, y entonces esto va tranquilizando. Es decir, de nuestra actitud emocional o impulsiva, dramática, estruendosa a veces, porque a veces lloramos con todo el estruendo, es como si estuviera percibiéndonos. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Que no se mortifique, que camine hacia donde tenga que caminar. Entonces, todos esos actos de amor por ti, aunque me duela tanto, por ti voy a hacer un acto de amor, voy a hacer un servicio de caridad, voy a complacerte en cambiar los muebles que tú querías o, en fin, no sé si esto queda claro. Cualquier cosa que esté a mi alcance, que sepamos que por ese acto de amor, como si fuera es un ser, esa alma es un ser que nos está, es conciencia, es consciente, nos está mirando. ¿Qué te agradaría? Sabemos que a nuestros seres queridos, aún en la vida, por ejemplo, si saben que estoy sufriendo, los voy a hacer sufrir. Si saben que a pesar del sufrimiento y del extrañarme, voy a hacer lo posible por estar bien, van a estar más tranquilos. De eso se trata ese acto de amor, cualquier cosa que yo pueda hacer. Y claro que hay quien me dice, no es cierto, no se puede, porque es muchísimo el dolor. Sí, hazlo por amor. Hazlo por amor y verás que tus pensamientos cambian y entonces tus emociones también se van transformando. Norma, no sé si esto te sirva y además para todos. Gracias, Carmen. Voy a pasar a una siguiente pregunta que dice, esta pregunta la hace Juan Alvarado. ¿Qué estrategia puede ser prudente implementar para atenuar el impacto y dolor en un menor de edad cuando se quiere hablar del difunto? A ver, primero, los menores de edad, los niños, van a preguntar de acuerdo a lo que puedan comprender. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está el abuelo? Y nuestra respuesta es la verdad. Ahora sí, solo la verdad. Y solamente lo que responda a su pregunta. Es decir, el abuelo murió. No entiende lo que es morir, no importa. Pero con esa respuesta va a quedar satisfecha su pregunta. A menos que digan, ¿y qué es morir? Bueno, morir es que se acaba la vida y podemos mostrarles una flor que se marchita, un animalito o recordarle cuando se murió la mascota, que sepan que eso es morir. Tener en cuenta que conforme van pasando desde chiquititos, desde los 3 años o antes, aunque no comprendieran el término morir, van a sentir la ausencia. Entonces, aún de pequeñitos que no preguntaran, sienten como abandono. Poco a poco hay que decirles murió tal persona y dependiendo de su pregunta hay que contestarles aunque nos duela. Entonces, vamos a confiar en que nos van a preguntar lo que son capaces de comprender en primer lugar. En segundo lugar, una como recomendación que ojalá que la tuviéramos presente los adultos, es no decirles lo que es común se fue al cielo. Para mí la regla es, separa los aspectos espirituales que son reales, el alma se fue al cielo, pero no el abuelo con todo y ropa. Vamos a separar los aspectos espirituales
de una realidad humana. No podemos decirle, se fue al cielo, era muy bueno y papá Dios lo quería, o se quedó dormidito. ¿Por qué? Porque si le digo se fue al cielo, hay una confusión de qué es lo que hay en el cielo, dónde está, a qué horas viene, tiene frío, va a comer, o se fue de viaje, ¿cuándo viene? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no sé nada de esa persona? O, por ejemplo, decimos, era muy bueno y Dios lo necesitaba para ayudarle allá, pues entonces yo me voy a portar mal y no voy a ser bueno. O se quedó dormidito. No, porque me va a dar miedo ir en la noche a la cama. Entonces, la pregunta que nos haga el niño, a contestársela de manera real. Por ejemplo, se murió. ¿Y qué es morirse? Pues se acabó la vida. Aquí hay un libro que siempre me ha gustado, me gustaría recomendárselos. Es de nuestra maestra doctora es Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene un libro, se llama Carta a un niño con cáncer. El niño tenía 5 años y le describe lo que es la vida como un ciclo de día y noche, como el barco que se pierde en el horizonte, o como la primavera, el invierno y vuelve el ciclo, o como las flores que se marchitan, el diente de león que muere rápido. Todo esto lo tiene y es un libro muy lindo para los niños. Se llama Carta a un niño con cáncer. Bueno, hay también información para adultos de cómo tratar a los niños, pero la clave es esta: a pregunta concreta, respuesta concreta, confiando en que los niños nos están preguntando lo que ya entienden. Ok, muchas gracias. Voy a pasar a la siguiente. Este comentario nos lo hace llegar Diana Casal. Ella dice, en febrero falleció mi hija de 6 años. La última vez que la vi fue en terapia intensiva. Ella trató de decirme algo, sin embargo, no pudo porque estaba intubada. Y eso es lo que no he podido sacar de mi mente. ¿Qué quería decir? Aunque por otro lado me siento tranquila porque un día antes de enfermar le pedí perdón de la nada. Mi hermosa me respondió tranquila, mami, eres una gran madre. Con esto confirmo que realmente nosotros antes de llegar al plano terrenal ya tenemos acuerdos, aunque no los recordemos, y es una sensación como si mi alma supiera que me queda poco tiempo para pedir perdón y decirle cuánto la amo. Casi me atrevo a decir, en primer lugar, por la nobleza de los niños, pero además tomo en cuenta los comentarios del día previo. Casi me atrevo a decir que la niña te decía, no te asustes, estoy bien, o no estés triste, mamá, estoy bien. Este tiempo de morir, sobre todo si estaba entubada y estaba ya un poco inconsciente, este tiempo es el encuentro con lo divino. Las personas que han estado con muerte clínica y que han regresado a la vida nos cuentan cómo es maravilloso este encuentro con la luz. Entonces, sin duda, no me cabe duda que la niña te quiso decir gracias por todo, mamá, estoy bien, y sobre todo con esa convicción o intuición que tienes tú como mamá de que la niña está bien y era su tiempo. En realidad fueron 6 años más los 9 meses de gestación, quizás porque solamente venía a recoger su título, tenía esa tarea y eligió a la mamá que más le favorecía para poderla cumplir, y entonces tú puedes honrar ese destino de la niña. Y bueno, te abrazamos y sabemos que el tiempo que necesites de consuelo tiene mucho que ver con tu convicción por seguir en la vida con sentido, con algo que te haga bien, no sufrimiento que te lastime, sino honrando el destino de la niña. Diana. Gracias, Carmen. Voy a pasar a un comentario más.
Este lo hace Ariadna Amore. Ella dice, hace 10 meses falleció mi bebé, recién nacida. Desde entonces tengo coraje, odio, rabia y siento que me bloqueo porque guardé muchos sentimientos y no puedo llorar. ¿Qué puedo hacer para sacar todo ese dolor que me está consumiendo? Ir a terapia, ir a algún acompañamiento, tanto psicológico como también algo que te ayude a comprender el porqué de la muerte de los chiquitos. A mí me gustaría hacerte la aclaración de que es de los duelos más difíciles. Cuando muere un hijo, es de los duelos más difíciles. Pero también me gustaría hacer notar que depende de la edad del bebé o del niño, es la edad de la mamá. Si es un chiquito que tiene pocos meses o recién nacido o pocos años, la mamá lo más probable es que sea muy joven. Y en esa juventud y en ese mirar la vida, pongo en el ser mamá y en el tener un hijo todas mis expectativas, mi proyecto de vida, me empeñé, tengo planeado caminar por años enteros con mi hijo y de pronto se trunca. Entonces es mucho más difícil ese proyecto truncado, pero además es una mamá que todavía es muy joven y le falta mucho por aprender de la vida. No es lo mismo una madre anciana, 70 o 80 años, que muere un hijo de 50, por ejemplo. Seguramente le duele, pero ya esta madre tiene la conciencia, la vida caminada y es diferente el cómo se vive la muerte de un hijo. Por supuesto que la muerte de un chiquito, de un bebé, es algo que queda marcado mucho a las mamás, se necesita mucho trabajo terapéutico, mucha ayuda, incluso hasta energéticamente en el vientre, en la matriz del bebé que no estuvo conmigo. Y entonces, hay terapias, hay acompañamiento en este tema de mamás que han muerto o con hijos que no llegan a nacer o que nacen muertos. Si me mandas un mensaje, con mucho gusto te paso el teléfono de una persona que te puede ayudar. Bueno, ella vive en Morelia, pero te podrá ayudar específicamente para eso. Tiene estructurada pues una terapia para mamás y termina con un taller muy hermoso, pero sí se necesita mucha ayuda. Ojalá que te animes y puedas buscarla. Estamos a tus órdenes. Gracias, Carmen. Voy a pasar a una siguiente. El nombre del usuario que hace esta pregunta es Galaxy J7. Y él dice, ¿cómo tratar las cosas que no hice con la persona que falleció? Las cosas que no hice, a ver, es que depende. Si yo tenía un proyecto, una sociedad, algo que hacer con esa persona, pues en primer lugar también voy a vivir el duelo del proyecto no concluido, de la sociedad que tendrá que hacer cambio legal y también de administración. Y por supuesto que perder un proyecto que no camina igual, también será un duelo. Tenemos que reencontrar otro camino, buscar otro objetivo u otra meta, pero mientras también vivir el proceso de duelo, porque es una pérdida. Y si lo enfoco por las cosas que no hice con él, estos son esos asuntos pendientes porque nos discutimos algún día, porque yo tenía que pagarle algún dinero o porque él me debía, asuntos que son directamente con él. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si sentimos culpa por no haber hecho lo correcto o no haberlo hecho a tiempo, lo primero
es que analicemos esa culpa. A ver, tengo la culpa, siento la culpa y está atormentándome y estoy dándole vueltas en la mente. Lo primero que hay que hacer es como reconocer hasta dónde era mi responsabilidad. ¿Ok? Si era mi responsabilidad, la verdad, a perdonarnos. Me perdono por no haberlo hecho a tiempo o por haber omitido tal circunstancia. Pero además pido perdón. Pido perdón por esto que se quedó pendiente. Y después de que pedimos perdón, surge una necesidad como de compensar lo que hicimos u omitimos. ¿Qué es lo que podemos compensar? Buscar a otra persona, quizás buscar a familiares, ofrecerles acompañamiento, ofrecerles alguna ayuda material. Si yo debía algo, pues a lo mejor pagarlo hasta donde está a mi alcance. Pero finalmente lo más importante es convencernos que después de la culpa viene el perdón de raíz. No hay que darle vueltas y vueltas y volver a generar la culpa de raíz, confiando que hay algo superior que nos perdona. Ahora, cuando estamos viendo esta situación, hay trabajos que se llama autodistanciamiento. Es decir, yo estoy ahorita abrumado por esto que estoy sintiendo, por lo que no hice, me da vueltas en la mente y estoy muy confundido. Lo que hago es mirarlo como si estuviera en una pantalla de teatro, de cine. Yo me retiro y ahí están todos los personajes. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Hasta dónde hubiera respondido de manera diferente o lo hubiera hecho igual? Y entonces veo con más calma que eso tiene solución, que eso así tenía que ser. Y resuelvo lo que para mí es la sensación de culpa o de asunto pendiente. Reconociendo mi responsabilidad, autoobservándome, pidiendo perdón y eso adicional que yo comento, habla con él, con esa conciencia desde lo profundo. A ver, yo lo puedo ver cuando estamos en un templo con una gran aflicción por algo que nos está pasando, tenemos fe y vamos ante una imagen. Hay a veces hasta la sensación de que algo me aísla de una realidad porque me estoy conectando con la Virgen, con Dios, ¿no? Y sé que me escuchó y salgo del templo con mucha paz porque tengo la convicción de que me escuchó. Podemos tener esa convicción con nuestros seres queridos que murieron, de hablar, de pedir perdón, de arrepentirnos, y esto es recíproco. Esa alma nos está escuchando y esa alma le estamos ayudando. Si, por ejemplo, tengo un enojo o algo que él me debía y si yo lo perdono, claro que le ayuda en ese proceso de purificación, en ese plano astral que llamamos purgatorio. Ojalá que esto te sirva. Y si no, estoy a tus órdenes. Gracias, Carmen. Paso a una siguiente pregunta. Esta es por parte de Adrián Luna y él dice, mi papá murió por COVID-19 hace 2 semanas. Nunca nos pudimos despedir porque estuvo intubado. Pudimos hablar con él porque la enfermera nos hizo el favor de hablar con él por Zoom. Sí nos pudo escuchar. Queremos que sepa que estábamos con él hasta el último. Sí, es esta misma situación de poder hablar. En primer lugar, ahora que murió y que está la familia necesitando hablar de él y saber cómo estará, hablen de él desde el amor, con la confianza de que la enfermera tuvo ese contacto. Hablen con él, con esa conciencia, con esa almita que está todavía en un plano de despedida. Él sabe que estuvieron ahí, pero además hay algo. Aún estando entubados, aún estando inconscientes las personas que están a un paso de su muerte, no es solamente el cuerpo físico el que está ahí. Nosotros tenemos
esa chispa divina, ese espíritu que no muere, que no enferma y que ve mucho más allá de los ojos físicos y que siente mucho más allá del contacto físico y que sin duda, porque esos son los vínculos que hay en familia, vínculos de amor, sin duda, papá supo que estaban con él. Aparte de oír el teléfono, su espíritu estaba lleno de las vibraciones de amor y sus propios temores. Él sabía que estaban con él. Me parece importante que confiemos que cuando hablamos con una persona, quizás la miramos a los ojos, vemos sus gestos, podemos tocarla, pero atrás de esa persona hay algo sabio, hay una sabiduría, hay un ser superior que nos escucha y que nos entiende. Ese ser superior era el de papá y el de todas estas personas que tuvieron tiempo, porque fue una muerte inesperada. Sin embargo, el proceso de agonía es un proceso que los va acercando a la luz. Se van despidiendo de lo físico, de lo material y van encontrando paz. Incluso hay tiempos de pedir perdón y de perdonar, aunque no esté la persona físicamente, desde el fondo de su alma, y ahí están con esa oportunidad de despedirse. Yo sí creo en la misericordia y creo que tendremos oportunidad de reencontrarnos en la luz. Confía que papá te está escuchando y que es tiempo ahorita de decirle vete tranquilo. Y bueno, incluso se estará encontrando con muchas almas que en este tiempo están partiendo de la tierra, allá en ese plano. Ok. Ajá, Adrián. Gracias, Carmen. Voy a pasar con la última pregunta. Les repetimos todas aquellas dudas y preguntas que no pudimos abarcar en este espacio, dado que el tiempo no lo permite. Lo vamos a estar haciendo en las siguientes grabaciones de la guía del duelo, para que ustedes puedan estar atentos a la programación, puedan acompañarnos en las siguientes sesiones y puedan seguir participando y nos den la oportunidad también a nosotros de seguirlos acompañando. Bueno, esta pregunta la hace Javier y él dice, ¿cómo entender que cada quien vive el duelo de forma diferente? Híjole, en primer lugar, todos somos diferentes, con diferente personalidad. Hay personas que son muy emocionales y lo expresan mucho más fácil. Hay personas que son más racionales y entonces acomodan un poco en su cabeza los motivos y las razones. Hay personas que son muy impulsivas. Esto, en primer lugar, la personalidad. La personalidad se va forjando desde nuestra infancia, el cómo hayamos vivido nuestros primeros años de vida, y además el cómo vengamos de fuertes o de vulnerables. En primer lugar eso. Pero en segundo lugar, tiene mucho que ver la relación que yo tenía con esa persona. No es lo mismo que muera mi pareja a que muera la pareja de mi amigo. No es lo mismo que muera un hijo a que muera un papá. Las condiciones son totalmente diferentes. Entonces, si muere un miembro de la familia, para alguien es papá, para alguien es hijo, para alguien es hermano, y entonces la relación que hay con un hermano y con un papá y con un hijo son diferentes. También tiene mucho que ver la dependencia emocional o económica. Por ejemplo, se dice que los niños, se dice que los hijos es el mayor dolor y entonces, ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cómo puedo pasar esto? Bueno, es que depende de tu sentido en la vida. Si te dedicaste a los hijos, entonces va a ser profundísimo, así de no volver a ver o no querer ver el camino de luz que está por delante. Pero si te dedicaste a ir sembrando, a darles lo mejor, a darles la libertad, a reconocer que ellos son seres que tienen un destino diferente al tuyo, pero tú sigues caminando, aún en el papel de mamá, se va a vivir de manera diferente. Ahora, dependiendo de la personalidad, la relación que haya y esos proyectos que había, en primer lugar pierdo a la persona que está conmigo porque físicamente
ya no va a estar, ya no la voy a ver, no voy a ir por el abrazo, en fin, su cama está vacía. Segundo lugar, pierdo el rol que yo tenía con esa persona, de papá, de hija, de esposo, de mamá, en fin. Pierdo mi rol social que tenía, y entonces es diferente, es cómo vive una, por ejemplo, en un matrimonio. En todas las reuniones que teníamos íbamos los dos. Mi vida va a cambiar a ir siempre sola, por ejemplo. O también cuántos proyectos teníamos, las ilusiones, lo que nosotros construimos en la mente como un proyecto de vida, también se queda trunco. Y no es lo mismo tener un proyecto de vida con un hijo que con un esposo, por ejemplo, o con un padre, que en realidad ya hay como más independencia. Entonces, cada quien vive el duelo. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una mamá o un papá, claro que tiene que ver cómo forjé a mis hijos o cómo dependo de mis hijos. He visto muchísimos casos en donde mamá, que siente que la vida se le va porque el hijo murió, en realidad ha tenido dificultades con su esposo, con su pareja, con el papá de los hijos, y se ha recargado mucho en ese hijo. Entonces, claro que le hace falta a la mamá ese hijo que la sacó adelante. Entonces, bueno, hay que ir viendo qué es lo que pasa, porque lo que sí es claro es que si nosotros decidimos y queremos, el duelo tiene un final y podremos ver la luz, la aceptación, pero sobre todo un nuevo proyecto de vida, un cambio de propósitos y de metas. No sé si esto hablé mucho o a Javier le queda claro el por qué vivimos el duelo diferente. Sí, excelente. Me parece bueno lo que mencionas y recalcar que pues el duelo, así como las personas, es único y la forma de experimentarlo y el momento va a depender de cada una de las personas. No existe un duelo generalizado como tal, o que la persona, de hecho, en su mismo transcurso de vida viva el duelo de la misma forma o con la misma intensidad, ¿no? Va a depender de muchos factores. Y bueno, creo que también sería importante para esta sesión, Carmen, que nos puedas ayudar compartiéndonos bibliografía, que las personas que están aquí con nosotros acompañándonos puedan pues recurrir para que vayan encontrando también más recursos y herramientas de afrontamiento en estos momentos tan complicados. Sí, con gusto. No sé si tengo bibliografía en la presentación. Si me permites la veo y si no, ahorita les digo cuál. A ver. Para que la copien. No puedo pasarla. A ver. Voy a aprovechar este espacio en lo que tienes este dato para informarle a todas las personas que tanto esta sesión como todas las sesiones que hemos tenido anteriormente se quedan en YouTube para que ustedes puedan revisarlas más adelante, ya sea que no hayan podido estar en la sesión completa o bien que no hayan podido estar presentes en esta sesión o la quieran compartir con más familiares y amigos. Todo este contenido lo encuentran en YouTube. También el contenido de la guía del duelo de Galloso. Recuerden que tenemos transmisiones para la guía del duelo todos los miércoles a las 7 de la noche y las sesiones especiales se programan los días jueves a las 7 de la noche. A ver, aquí hay unos libros, pero en realidad, aquí tengo 3 nada más. Es Duelo por secuestro, de Delia Armida. Preguntas y respuestas a la muerte de un ser querido, de Elizabeth Kubler. Un duelo silente, de Óscar Tobar. Pero también, en primer lugar, los libros de Elizabeth Kubler, que muchísimos están en internet, siempre nos van a ayudar a poder como introducirnos en el tema de la muerte, de la trascendencia incluso.
Aquí hago un comentario. La doctora Kubler, que trabajó tanto en enfermos terminales hasta el último suspiro, y también descubrió muchísimos casos de personas que habían estado con muerte clínica y que regresaron a la vida y contaban experiencias. También ella vivió experiencias, incluso tenía una segunda misión de vida que decía: la muerte no existe. Entonces tiene mucho trabajo de investigación de lo que sucede después de la vida. Entonces los libros que podamos encontrar de Elizabeth Kubler nos abren el panorama de tema de muerte. Hay un libro que a mí en lo personal me gustó muchísimo, que es como un acompañante de las personas en duelo. Se llama El mensaje de las lágrimas y es de la doctora Alba Payás. Ese libro es como si yo, que estoy en duelo, ella me está entendiendo lo que estoy viviendo. Se los recomiendo de una manera especial ese libro. Y bueno, en este momento no se me ocurre otro, pero bueno, es que hay la información que tengamos de tanatología, la podemos encontrar en muchos medios electrónicos también. Solo con el hecho de ser tanatología, hay acompañamientos para niños, por ejemplo, pero estos en forma especial son libros para muertes inesperadas. Y el de Alba Payás, que acompaña en diferentes circunstancias del proceso de duelo. También hay uno que se llama Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. Ahí habla de diferentes condiciones de muerte y cómo se puede acompañar y despedir de cada uno de ellos. Déjalos ir con amor es otro. ¿Sale? Ok, sí. Y bueno, para todas aquellas personas que sus dudas son alusivas al tema del duelo en los niños, dentro de las sesiones que hemos tenido en la guía del duelo, existe contenido en donde se aborda el duelo en los pequeñitos. Toda esta información la encuentran porque tenemos tanto esos episodios de la guía del duelo como artículos en la página de Galloso, que es www.galloso.com. Allí van a encontrar el apartado de blog. Ese es el blog de tanatología y encuentran artículos de diversos temas, entre los cuales hay mucha información para el abordaje del duelo con los niños, porque sabemos que es un tema que resulta a veces un tanto complejo el abordaje, porque no sabemos cómo acercarnos con los pequeñitos en estas circunstancias. Por ello es que les ponemos a su disposición toda esta información que ha sido desarrollada por los tanatólogos y psicólogos de este equipo Tiempo y Vida. Y sí. Bueno, Carmen, también dentro de los comentarios preguntaban sobre si hay alguna forma de contactarte, si puedes compartirles, ya sea pues tus redes sociales o algún medio por el cual ellos puedan ponerse en contacto contigo. Cabe resaltar, perdóname que te interrumpa nada más rápido, cabe resaltar, Carmen es la tanatóloga que nos ayuda a desarrollar los temas en la agencia de Morelia. Una vez que todos los talleres de tanatología presenciales se puedan retomar sus actividades, los invitamos a que asistan a la agencia de Morelia a estar presente en los talleres que imparte Carmen. Sí, con mucho gusto y muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto contesto o platicamos. Si me envían un mensaje de WhatsApp, es directo, con la referencia de que nos vimos en esta plática, abordando el tema o inquietudes personales, quizás sin entrar a un tema terapéutico, porque porque luego se abren situaciones que necesitamos tiempo para poderlas cerrar. Tendríamos que darnos un tiempo especial para ello, pero con mucho gusto nos ponemos en contacto. No sé si estén viendo la pantalla, pero repito el número, es 44 33 11 22 75. Y en Facebook
estoy como Macar Fátima. Son como los medios más directos, estoy a sus órdenes. También tengo, se me olvidó poner el correo electrónico. Si alguien tiene dónde tomar nota, es M de María, C de Carmen, Fátima completo, MC Fátima, 2011@hotmail.com. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto. Este tema de tanatología es parte de la vida y nos da para mucho. No me refiero a materia, sino inquietudes, experiencias que hemos tenido, dudas que a veces no se responden y bueno, con mucho gusto, si no está a mi alcance responder algo, por supuesto que consulto y lo seguimos platicando, con mucho gusto. Ok, pues bueno, para ir cerrando esta sesión, los queremos invitar a que sigan al pendiente de la programación de tanatología. Así como este proceso de duelo es un proceso de adaptación, el cual necesita encontrar bajo estas circunstancias, por ejemplo, lo que estamos viviendo, nuevas estrategias de adaptación, pues el equipo de tanatología está haciendo e implementando estas nuevas estrategias de acompañamiento a través de todas estas plataformas virtuales en donde nos ponemos a sus órdenes. Tenemos un calendario ya programado en donde vamos a hablar no solamente de duelo, sino de manejo emocional en estas condiciones de pandemia, ya que nos hemos dado cuenta que es una necesidad pues de primera mano en estas circunstancias que todos estamos pasando. Les recuerdo nuestra siguiente sesión, que va a ser el próximo, bueno, la sesión como esta, la sesión especial, va a ser alusiva al Día del Padre, así como llevamos una sesión para trabajar la muerte de mamá, vamos a tener una sesión para trabajar la muerte de papá el próximo jueves 25 de junio en este mismo horario, con la misma dinámica, pero en esa ocasión vamos a tener a otro tanatólogo que forma parte del equipo Tiempo y Vida. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos su tiempo, su presencia, sus dudas, sus comentarios. Vamos a darle respuesta a la mayor cantidad posible en el transcurso de todo este tiempo que se lleve a cabo pues estas sesiones virtuales. ¿Algo más que quieras agregar, Carmen? Muchas gracias. Me gustaría proponerles, para quien quiera hacerlo en casa, que hagan un ejercicio de reconocimiento y responsabilidad. Primero, que hagan una lista de 5 cualidades o aspectos que nos beneficiaron de la persona que murió. 5, en donde podamos, me apoyó, me acompañó, en fin. Todo esto para poderle agradecer. Esta es una forma en que nos estamos despidiendo con ese agradecimiento directo desde lo profundo del corazón, del alma. Vamos a decírselo, pero no nos quedemos con eso. Por favor, hagan 5 también enunciados de lo que no me gustaba de esa persona. Podemos decir, era tan maravilloso, y sí es cierto, pero al mismo tiempo se enojaba apenas, no contestaba, por ejemplo, o yo me desvelaba mucho porque no llegaba. Entonces, ver todos esos aspectos y poderle decir también gracias, porque con estos aspectos pude crecer contigo y además reconozco tu ser humano con errores. Entonces, ponemos en una balanza cosas favorables y cosas desfavorables. Así, no estamos despidiéndonos de un ideal ni de un ídolo, sino de este ser humano tan amado que seguirá viviendo por nosotros. Y en esa lista de los aspectos que no nos gustaban, también dar las gracias y pedir perdón y perdonar. Esta es una forma de despedirnos desde aquí de ese ser querido. Ojalá que lo pudieran hacer en casa. Es muy fácil.
pero además puede llegar como a sentirse en la intimidad con la emoción que falta sacar hasta ahorita. ¿Ok? Pues muchísimas gracias por la oportunidad, estoy a sus órdenes. Gracias a Galloso, me parece que es una empresa desde el tiempo que estoy participando en esta tarea, que se preocupa por llegar a las personas que están en duelo y que tengan una oportunidad de consulta, de una palabra de escucha. Y bueno, me siento honrada por estar aquí y bueno, abro mi corazón a las personas que necesiten hacer alguna consulta o comentario. Muchísimas gracias a través de ti, Anaí. Gracias a ti, Carmen. Como siempre, un gusto poder estar con tu compañía. Y bueno, pues recuerden que todo el programa de tanatología es totalmente gratuito y dirigido al público en general. Los vamos a estar manteniendo informados de nuestras siguientes sesiones. Y bueno, pues nuevamente gracias. Fue un gusto para mí poderlos acompañar. Mi nombre es Anaí Polo, coordino el área de tanatología en Grupo Galloso. Y nos vemos pronto. Hasta luego todos. Hasta luego, gracias. A ustedes, gracias.